Hoy les venimos a hablar sobre la manufactura, más específico sobre las máquinas herramientas como son el torno y la fresadora. Somos del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios número 40 y del grupo Quinto AMM de Mecatrónica. Y nosotros somos Frida Nicole Muñoz Guizar, Alexis García Laguna, Alan Emanuel López Gastelum, Roberto Osvaldo Soto Rosales y David Samaniego Camberos. Hoy hablaremos sobre las máquinas herramientas de arranque sin viruta, arranque con viruta, cortes especiales. Hablaremos sobre el torno y la fresadora. Una máquina herramienta es un tipo de máquina que se utiliza para dar forma a materiales sólidos, principalmente metales. Su característica principal, aparte de ser motorizadas, es que carecen de movilidad, ya que suelen ser máquinas estacionarias. El modelado de la pieza se realiza por la eliminación de una parte del material con determinado grado de precisión, automatización, acabado superficial, etc. A esto se le conoce como mecanizado. Existen tres tipos de mecanizado, los cuales son por arranque de viruta, sin arranque de viruta y cortes especiales. El mecanizado por arranque de viruta es un proceso que consiste en separar material de una pieza fabricada previamente. El nombre de esta técnica se debe a que el material es arrancado o cortado con una herramienta, dando lugar a un desperdicio o viruta. La herramienta consta generalmente de uno o varios filos o cuchillas que separan la viruta de la pieza en cada pasada. Las virutas se diferencian entre sí dependiendo de la herramienta con que se esté mecanizando. Existen tres tipos de procesos por arranque de viruta, los cuales son el desbaste, acabado y rectificado o superacabado. El desbaste es la eliminación de mucho material, pero con poca precisión. Es un proceso intermedio que se utiliza para acercarse a las dimensiones finales de la pieza en un corto periodo de tiempo. Este requiere de una alta velocidad de avance y de corte. El proceso de acabado es la eliminación de poco material, pero con mucha precisión. Es un proceso final cuyo objetivo es el de dar el acabado superficial que se requiere para las distintas superficies de la pieza. Se utiliza pensando en tener una superficie con poca rugosidad. Este requiere de una velocidad de avance baja y velocidades de corte altas. Por último, el proceso de rectificado o superacabado se utiliza para dar un buen acabado superficial y medidas muy precisas. Las velocidades tanto de corte como de avance son muy altas, desprendiendo partículas por abrasión. Ahora les voy a hablar acerca de los procesos de mecanizado sin arranque de viruta. Los procesos de mecanizado sin arranque de viruta se fundamentan básicamente en la deformación plástica, la cual mediante el uso de presión y suministro de calor o no, permite modificar la forma de cualquier pieza y al mismo tiempo su estructura metalúrgica. Estos procesos de conformados pueden ser realizados en frío o en caliente. Y vengo a presentarle los tipos de procesos sin arranque de viruta, que vienen siendo cuatro: el laminado, el estampado, el doblado y el trefilado. Empezaremos por el primero, que es el laminado. El laminado es un proceso de deformación volumétrica en el que se reduce el espesor inicial del material, trabajado mediante las fuerzas de compresión que ejercen dos rodillos sobre la pieza o material de trabajo. El estampado. El estampado es un tipo de proceso de fabricación por el cual se somete el metal a una carga de compresión entre dos moldes. La estampación se puede hacer tanto en caliente como en frío, así como puedes ver en la imagen. La primera imagen es una representación 3D sobre este tipo de proceso y la segunda es una imagen real de una máquina trabajando. El tercero vendría siendo el doblado, que consiste en conseguir una pieza de forma partiendo de una pieza plana.
El cuarto es el trefilado. Trefilar es la operación de conformación en frío consistente en la reducción, de sección de un alambre o varilla, haciéndolo pasar a través de un orificio cónico, practicado en una herramienta llamada hilera o dado. Así como podemos ver en estas imágenes representativas, que más bien son teóricas, tenemos que realizarle fuerza y velocidad para que pueda agarrar la forma que nosotros queremos. Ahora les hablaré sobre los cortes especiales, que pues los procesos de mecanizado por cortes especiales son los que tienen mayor tendencia en la automatización de máquinas y herramientas en la industria actualmente. Su principal característica es un método de control automatizado, empleando así un menor tiempo de mecanizado, mayor productividad y calidad en la pieza. Y de los tipos de cortes especiales que les vengo a hablar yo son 4, que viene siendo electroerosión, láser, chorro de agua y plasma. El primero del que les vengo a hablar es el electroerosión, que es un proceso de mecanizado por arranque de viruta para materiales conductores de la electricidad que emplea chispas controladas con precisión producidas entre un electrodo, generalmente de grafito, que puede considerarse como la herramienta de corte y una pieza de trabajo. En esencia, en presencia de un fluido dieléctrico. Aquí en las imágenes podemos ver la primera imagen, que es teórica, que nos viene explicando cómo funciona esto, y la segunda imagen es una imagen real sobre este tipo de corte especial. En segundo es el láser. El tipo de corte especial láser se trata de utilizar un láser de alta potencia para concentrar el haz de luz sobre la superficie que se pretende cortar. El láser, a través de un sistema de espejos de alta precisión, genera un haz de gran potencia. La gran ventaja del corte láser dentro de los tipos de láser es que erosiona todo el material en distintas capas, permitiendo una mecanización más sencilla y pues eficaz. Aquí, como podemos ver en las diapositivas, pues la primera imagen es una imagen teórica sobre cómo funciona este tipo de corte, y la segunda es una representación 3D sobre cómo trabajaría. El tercer tipo de corte especial es por chorro de agua, que es compleja pero realmente revolucionaria. Se consigue cortar casi cualquier material gracias al impacto de este chorro de agua a gran velocidad. Es un proceso que se hace en frío y es muy demandado en aplicaciones en las que el material que necesitamos cortar no puede ser afectado por altas temperaturas. Una de las ventajas del corte por chorro de agua es que se puede trabajar en paralelo, lo que agiliza el proceso de corte. Podemos ver 3 imágenes, en las que 2 de ellas es sobre cómo funciona, es teórico, y la tercera imagen es sobre una máquina trabajando y cortando. El cuarto tipo de corte es plasma. Este tipo de corte funciona a través de un chorro de alta velocidad de gas ionizado. Este gas entra a gran velocidad y conduce la electricidad a través de la pieza, derritiendo el material. El corte por plasma es adecuado para materiales como el acero estructural, aceros inoxidables y para no ferrosos. Aquí tenemos 2 imágenes, aquí una imagen teórica igualmente sobre cómo funciona y para que podamos entenderlo mejor. Y la segunda es una máquina ya trabajando de corte de plasma. Hoy les voy a hablar del tema el torno y sus tipos de movimiento. Y pues para empezar, pues voy a explicar qué es un torno. Y un torno es una máquina herramienta que nos permite mecanizar piezas de forma geométrica, como puede ser cilindros o conos. Este dispositivo se encarga de pues hacer girar la pieza, mientras que una herramienta de corte es empujada contra la superficie de la pieza, cortando así pues por medio de fricción los sobrantes de la pieza en forma de viruta. A medida que la herramienta de corte se mueve pues longitudinal y transversalmente, la pieza se va modelando y así llegando a su forma final. Gracias a esta cualidad pues se puede decir que el torno tiene 3 tipos de movimiento de trabajo, sobre los cuales pues modela piezas. Del primer movimiento del cual les voy a hablar es el movimiento de corte por rotación de pieza. Este movimiento, pues como su nombre lo dice, afecta principalmente a la pieza, ya que la pieza gira sobre su propio eje
gracias a un motor el cual transmite su fuerza al lucillo mediante poleas y engranajes. El movimiento no siempre es horizontal, ya que pues no siempre se necesita cortar de esa manera y necesariamente pues permite modelar mucho más tipos de piezas si no es un movimiento fijo horizontal. El segundo movimiento del cual les hablaré es el movimiento de avance por desplazamiento longitudinal de la herramienta. Este movimiento es cuando la herramienta pues es puesta en fricción con la pieza que está en rotación y es movida longitudinalmente a través de ella, pues así permite darle su forma final mediante el arranque de viruta. Y el tercer movimiento es el de profundidad por desplazamiento de radio de la herramienta. Y este es cuando pues se desea dar profundidad a la pieza y la herramienta pues es movida de manera circular con mucha precisión y mayormente es utilizado para crear tuercas. Se dice que pues la máquina herramienta más utilizada es el torno, ya que pues esta nos permite roscar y hacer profundidad a los tornillos y tuercas, y por eso pues es una de las más requeridas en la industria. Bancada. La bancada es la base o apoyo del torno, conocida también como la espina dorsal del torno, porque soporta todas las demás partes. Sobre la parte superior de la bancada están las medidas, las cuales por su precisión se determina el desempeño que puede alcanzar el torno. Debajo de las guías frontales se encuentra una cremallera donde engrana un piñón que hace mover el carro cuando se gira el volante manual. Cabezal. El conjunto del cabezal principalmente va sujeto en forma permanente a la bancada en el extremo izquierdo del torno. Contiene el lucillo del cabezal, el cual gira mediante con engranajes o por una combinación de estos y poleas. Contrapunto. El cabezal móvil o contrapunto está apoyado sobre las guías de la bancada y se puede desplazar manualmente a lo largo de ellas, según la longitud de la pieza a mecanizar. Su función primaria es servir de apoyo al borde extremo de la pieza de trabajo. Carro. El carro controla y sujeta la herramienta de corte. Tiene tres partes principales: carro principal, carro transversal, carro orientable o superior. Carro principal es aquel que produce los movimientos de avance en el sentido longitudinal de las guías del torno y profundidad de pasada en refrentado. Carro transversal es el que desliza transversalmente sobre el carro principal, avanzando en la operación de refrentado y determina la profundidad de pasada en cilindrado. Carro orientable o superior. Se distingue porque su base está apoyada sobre una plataforma giratoria orientable según una escala de grados sexagesimales. Se emplea para el mecanizado de conos o en operaciones especiales como algunas formas de roscado. Hoy les vengo a hablar sobre una máquina herramienta mejor llamada como la fresadora. Es utilizada para realizar mecanizado por arranque de viruta mediante el conocimiento de una herramienta rotativa de varios filos de corte, a la cual se le conoce como fresa por su forma. La fresadora sirve para devastar, perforar, cortar y o detallar cualquier material sólido, ya sea metal o madera. Estas operaciones se logran haciendo girar y moviendo una herramienta de corte llamada fresa a través de un juego de manivelas, una para el eje vertical, conocido como eje Z, y otras dos para el eje horizontal, conocido como eje X, Y. Sus movimientos para mecanizado son los siguientes. Vemos aquí el movimiento de corte por rotación de la fresa. Movimiento de avance por desplazamiento rectilíneo de la pieza y por último el movimiento de profundidad de pasada por desplazamiento vertical de la pieza.
La fresadora se emplea para realizar trabajos en superficies planas o perfiles irregulares, pudiendo también utilizarse para mecanizar engranajes y roscas, taladrar y mandrilar agujeros y ranurar con precisión de medidas. Esta máquina herramienta es un poco complicada en cuanto a su construcción, ya que está compuesta por demasiadas partes. Sus partes esenciales y básicas son las siguientes. Tenemos la mesa de trabajo, que pues por lo regular en la mesa de trabajo se coloca una mordaza o pinzas que se encargan de sujetar la pieza que se desea mecanizar. En el 2 tenemos las manivelas. Se encargan de ajustar la fresadora para su utilización y se pueden dividir en diferentes tipos de manivela, como son la vertical. Esta manivela ejerce un movimiento en el eje vertical o el eje Z. Tenemos también la manivela longitudinal. Este mecanismo desplaza la mesa de trabajo en el eje X. Está la manivela transversal. La mesa de trabajo se desplaza en el eje Y. Y la manivela de cabezal. Esta manivela, como su nombre lo indica, sirve para desplazar el cabezal en el eje vertical. Pues ya que hablamos de cabezal, este es el lugar donde se coloca la herramienta de corte, es decir, la fresa. Y por último tenemos el motor, que es el que genera el movimiento rotatorio de la herramienta de corte. Muchas gracias por su atención y esto ha sido todo.